Qué gusto saludarlo nuevamente a través de la emisora Ambiente Estéreo, por supuesto, y de este canal YouTube. Recuerde inscribirse, darle clic en manito arriba y que le lleguen siempre las notificaciones de nuestras transmisiones. Repita conmigo: soy la corona de la creación. ¿Sabía que somos la corona de la creación? Somos la obra maestra de Dios. Vamos a iniciar precisamente esta reunión con la lectura del Salmo capítulo 8. Dice la palabra: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grande es el nombre del Señor en toda, absolutamente en toda la tierra. Cierre sus ojos y vamos a iniciar con una oración a nuestro Señor, una oración de alabanza, de adoración. Padre, te damos gracias. Cuán glorioso, Señor Jesucristo, es tu nombre en toda la tierra. Y has puesto tu gloria, Señor, sobre los cielos. Nos hiciste conforme a tu imagen y semejanza. Nos pusiste, Señor, como administradores de toda la creación. Por tu amor, por tu obra redentora, nos diste una nueva vida. Somos la nueva creación y ahora estamos sentados juntamente contigo en lugares celestiales. Y hoy, Señor, por tu sangre preciosa, podemos entrar confiadamente a ese trono de la gracia, Señor, donde podemos encontrar misericordia, donde podemos hallar oportuno socorro para nuestras vidas. Y hoy podemos decir, por la fe, creyendo realmente, que ya no hay culpabilidad, que ya no hay pecado, porque tú nos liberaste del dominio de Satanás. Gracias, Señor amado, por hacernos tus hijos. Gracias por esta reunión, por la palabra, una palabra fresca, una palabra de vida, una palabra rema, que no volverá vacía, que quedará implantada, Señor, en nuestro espíritu. Gracias, Señor. Hoy hemos alabarte, vamos a glorificarte, a exaltar tu nombre, a presentar cada petición delante de ti, reconociendo tu grandeza. Gracias, Señor, por impartirnos tu justicia. Gracias, Señor, porque somos corona de la creación. Te alabamos. Tú eres admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eres el más grande, eres omnipotente, omnisciente, omnipresente. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Agradecer todas las cosas que has hecho por mí, cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que anhelo ser, oh Señor, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí.
que soy, porque tú diste todo, Señor, por amor a mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. Y aún por lo que hace a través de su Santo Espíritu, damos gracias en esta mañana. A Él sea la gloria, la honra y el honor. Aquí está, en este lugar, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Cantémoslo juntos. Aquí estás, en este lugar, oh mi Señor, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mi espíritu, te adoraré, te adoraré.
ver estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver estás obrando. Aunque no pueda ver estás sobrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver estás sobrando. Aunque no pueda ver estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver estás obrando. Aunque no pueda ver estás obrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dile al Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Todopoderoso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Lo sabemos, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, Señor. Así eres tú. Es mi Señor, entre nosotros. Amén. Hemos alabado y adorado a nuestro Dios. Llegó el momento de la intercesión. Vamos a orar por nuestras familias, pero también vamos a orar por nuestra nación. Colombia necesita una transformación. En Colombia se están levantando muchas cosas, pero dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que vamos a declarar victoria sobre esta nación. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de poder orar, de poder entrar directamente, Señor, a tu sala, de poder contemplar tu presencia, pero poder comunicar, Señor, nuestras peticiones. Hoy oramos por nuestras familias, Señor. Mira lo que está ocurriendo, Señor, en cada hogar, Señor, en este momento. Sabemos lo que dice tu palabra, que no dimos hijos para maldición, sino que nuestro linaje es bendito de Jehová, que te pertenece a ti. Hoy declaramos que todo tormento, división, contienda, separación, destrucción en los matrimonios, toda depresión en los hijos, Señor, todo miedo al futuro, fracaso, derrota, malos pensamientos, Señor, lo destruimos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos, Señor, lo que dice tu palabra, que tú tienes los mejores pensamientos, pensamientos de paz y no de mal, Señor, pensamientos de bienestar. Hoy pensamos como tú piensas y tú piensas lo mejor para nosotros y para nuestra familia. Oramos también, Señor, por Colombia, así como lo hizo Ezequiel, Señor, en el capítulo 37. Hoy decimos: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos, Señor, y vivirán. Colombia vive, Colombia se restaura. Hoy declaramos, Señor, que toda ley que quiera destruir la familia, que quiera destruir la iglesia, está en esta hora desarraigada del pueblo colombiano. Hoy oramos, Señor, también por los gobernantes, por el presidente, por los ministros. Tú tienes misericordia de esta nación, porque es tu iglesia, tus hijos, que nos paramos en la brecha para clamar, para interceder por Colombia, Señor. Declaramos que Colombia es tierra buena, tierra deseable, tierra que fluye leche y miel. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en esta nación. Gracias por el avivamiento. Hoy declaramos, Señor, que hay un avivamiento sin precedentes para la iglesia Pai, Señor, para cada casa, para cada congregación en Colombia y en el resto de las naciones, Señor. Gracias, Dios de la gloria, porque tu mano nos sostiene,
porque por tu palabra hay sanidad, hay restauración, hay bendición financiera en el nombre de Jesús. Hemos orado creyendo, Señor, que hoy tú respondes cada petición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gracias al Señor porque el Señor lo hace. Todo el tiempo lo seguirá haciendo. Recuerden, nos estamos congregando presencialmente en la sede Contador, sede norte. Si usted vive en el norte de Bogotá o tiene familiares, amigos que vivan en el norte, allá los puede enviar, los puede recomendar. Calle 135, número 17 a 39. Nos reunimos los martes a las 10:30 de la mañana. Una reunión especial de oración, intercesión, estudio de la palabra. Y sábados y domingos 10:30 de la mañana. También en el auditorio principal de la sede Cristiana Pai, barrio Cundinamarca. Aquí aparecen los horarios y la dirección. Calle 17A, número 3361. Los sábados 6 de la mañana, 4 de la tarde, y los domingos 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Prepárese, porque ya viene el apóstol Enrique Torra con una palabra de poder. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a nuestras reuniones presenciales en la sede principal, calle 17A, número 3361, barrio Cundinamarca, sábados 6 de la mañana y 4 de la tarde. Domingos 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Sede Norte, calle 135, número 17A39, barrio Contador. Martes 9:30 de la mañana, ayuno y oración. Sábados y domingos 10:30 de la mañana. Visite nuestra página web para mayor información, www.iglesiacristianapai.org, o llámenos al 601-744-2851. Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor. Es el momento para que juntos escudriñemos las Sagradas Escrituras, disponga su corazón y muy listos para que el Espíritu Santo nos revele la bendita palabra del Señor. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es íntegra. La palabra de Dios es la palabra viviente. La palabra de Dios no vuelve vacía. Dios declara y lo que Él dice se hace, porque su palabra lleva mucho fruto. La palabra de Dios está escrita. El sagrado libro, la Santa Biblia, es la revelación de Dios para cada uno de nosotros. Aquí conocemos los pensamientos de Dios. Sabemos cuáles son los planes de Dios para nuestra vida. ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos hacerlo? ¿Cuál es el lugar donde vamos a estar eternamente? La palabra de Dios nos revela los planes, pero también nos revela el plan eterno del amor de Dios. Cuando nos creó, Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, con un plan, con un propósito de que nosotros disfrutáramos de lo mejor de la vida. El pecado hizo que la naturaleza divina desapareciera de nosotros y fuésemos poseídos por la naturaleza de la muerte. Pero el Señor Jesucristo vino para redimirnos, para rescatarnos, para sacarnos del estado en que nos encontrábamos en la esclavitud de las tinieblas, dominados por el poder de la muerte, por el poder satánico. Y el Señor nos dio vida. Y nos dio vida, la vida, no cualquier vida, no bios, sino la vida abundante, la vida eterna. Ahora nosotros somos hijos de Dios, portadores de la naturaleza divina. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. No lo sentimos, no lo palpamos, no lo vemos, pero lo creemos. La fe no se basa en nuestros sentidos. La fe de Dios en nosotros se basa en lo que la palabra de Dios dice. Si usted cree en la integridad y la veracidad de Dios, si cree en la integridad y veracidad de la palabra de Dios, entonces usted es
lo que Dios dice que es. Esa es la realidad. Dios es lo que Él dice que es. Dios hará lo que Él dice que hará. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. A ver, repítalo conmigo. Dios es lo que Él dice que es. Dios hará lo que Él dice que hará. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. El propósito de Dios es manifestar su gloria a través de nuestra vida. El Señor Jesucristo vino al mundo a redimirnos, pero también para manifestar la gloria del Padre. Él vino a mostrarnos la gloria del Padre. La gloria del Padre se manifestó en el Hijo, a través de las señales, a través de los prodigios, a través de los milagros que Él hizo, las hazañas que Él hizo mientras estuvo aquí en la tierra durante su ministerio público. Él dijo: yo les he dado a conocer tu gloria, Padre. Pero así como el Señor Jesús vino para manifestar la gloria del Padre, el Señor dice que nosotros ahora somos los llamados para manifestar la gloria del Padre. Ese es el encargo que Él nos ha hecho. En San Juan capítulo 20, versículo 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. En ese momento el Señor ya había resucitado. Este es el primer día de la semana, el día de la resurrección. El Señor se reunió con los discípulos, con aquellos que se habían dispersado 3 días antes cuando al Señor lo crucificaron. Todos se fueron, lo abandonaron, pero ahora, 3 días después, se habían juntado para ver qué hacían luego de lo sucedido ahí en Jerusalén. Y el Señor resucitado se presentó a sus discípulos y les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como el Padre me envió, de igual manera yo os envío. Dios nos dio el encargo, nos comisionó para hacer sus obras aquí en la tierra, para llevar su gloria a todo el mundo. Él quiere manifestar su gloria en cada uno de nosotros. Muchos creyentes se excluyen de esto porque piensan que no son dignos, porque están cargados con los recuerdos de su vida pasada, de la vida antes de conocer al Señor Jesús, antes de su conversión. Todavía el recuerdo del pasado, ese recuerdo indeleble se mantiene ahí en lo más profundo del subconsciente. Eso es lo que ha desarrollado y mantenido ese sentimiento de indignidad, de inhabilidad, de incapacidad, de condenación que los creyentes no han podido superar porque no han permitido que la revelación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo venga a su corazón. Usted, sí, estoy hablando de usted. Dios está hablando de usted y de mí. Y quiero decirle que en el plan de Dios, en el pensamiento de Dios, está el usarnos a nosotros, a usted y a mí y a todo aquel que cree, sin ninguna excepción y sin ninguna restricción. Al observar los personajes de la Biblia, los que hicieron grandes hazañas y sus hazañas quedaron registradas con sus nombres en el sagrado libro, lo leemos, nos emocionamos, damos gloria al Señor. Pero ¿cuántas veces nos sentimos nosotros tan diferentes a ellos, tan inferiores a ellos, y pensamos que Dios lo hizo con ellos como una acción excepcional, que Dios hizo excepción?
y los usó a ellos, pero que nosotros no estamos ahí incluidos. Pues quiero decirles que eso no es cierto. A través de la historia Dios ha hecho grandes señales y prodigios usando a hombres y mujeres tan sencillos como usted y yo, pero que estos hombres y estas mujeres tomaron la palabra de Dios en serio, creyeron en la integridad de Dios y su palabra, y cuando Dios le dio la instrucción, cuando Dios les habló, ya fuera a través de la palabra escrita o tal vez fuera a través de la palabra audible o a través de la percepción, de la intuición, cuando ellos recibieron la palabra de Dios, sabían la palabra de Dios es íntegra, la palabra de Dios es veraz, entonces actuaron osadamente con base en la palabra y los resultados vinieron. Fueron personas tan imperfectas, tan sencillas, con tantas dificultades como las que hemos nosotros también vivido. Tenemos el caso, por ejemplo, de Pedro. ¿Qué sabe usted del apóstol Pedro? Bueno, hablando de Pedro, antes de ser lleno del Espíritu Santo, esto era un hombre muy inestable. Su nombre era Simón, y Simón significa eso, una vara inestable. Pero Pedro no solo era inestable emocionalmente, su personalidad no era una personalidad firme, sino cambiaba tanto por su misma manera de pensar. Ese carácter era un carácter inestable, pero también se caracteriza por ser un hombre maledicente. Era un hombre vulgar, era un hombre violento, era un hombre pecador como cualquiera de nosotros, como cualquier ser humano. Ese era Pedro. Usted dirá, bueno, pero Pedro, ¿y qué me dice del apóstol Pablo? ¿Quién era Pablo? Antes de Pablo convertirse, tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, Pablo era un blasfemo. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Pablo era un injuriador, un incrédulo. Pablo fue cómplice en la muerte del primer mártir de la iglesia, nuestro hermano Esteban. En el capítulo 1 del primer libro a Timoteo, versículos 12 al 17, Pablo menciona lo que fue su vida pasada. Claro, él no lo recuerda para sentirse culpable y condenado delante de Dios, sino lo recuerda para dar testimonio y para que ustedes y yo tengamos en cuenta esto, que Dios usa a gente sencilla, a gente imperfecta que ha creído en Él, que ha nacido de nuevo. No importa el pasado, lo importante es la gracia, la soberana gracia de Dios manifestada en nuestra vida. Primera de Timoteo 1:12 al 17 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de Dios fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Es el testimonio de Pablo, es la vida de Saulo. Un hombre de carne y hueso, como usted y yo. Personas de la congregación, llamados discípulos, como Felipe. Felipe, aquel hombre que servía a las mesas,
le servía la comida a las viudas en la iglesia de Jerusalén. Ese hombre que no tenía una estructura académica muy notable, no era tan elocuente, era un creyente, un discípulo. Bueno, todos comenzamos siendo discípulos y somos y seguimos siendo discípulos del Señor, porque estamos aprendiendo del Maestro. Pero Felipe no era un apóstol. Felipe no había andado con el Señor Jesús durante su ministerio público aquí en la tierra. Él se convirtió al Evangelio cuando escuchó la predicación de los apóstoles y él servía las mesas. Hechos capítulo 6, versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás el prosélito. Felipe era un discípulo. Pedro, vulgar, pecador como todos nosotros. Pablo, incrédulo, perseguidor, pecador como todos nosotros. Felipe, pecador, humano como todos nosotros, y que no se destacaba por una alta preparación teológica. Pero Dios no tiene ninguna dificultad para manifestar su gracia en hombres y mujeres que creen en Él, que creen en su palabra. Gente sencilla. Muchas señales y prodigios Dios quiere hacer a través de hombres y mujeres sencillos que tan solamente creen en la palabra, en la integridad de la palabra, creen en Dios, en la integridad de Dios, en la veracidad de Dios y en la veracidad de la palabra, y toman la palabra de Dios en serio. Tomamos la palabra de Dios en serio, y si Dios lo dice para nosotros, y si Él nos está hablando a través de la palabra, entonces debemos hacerlo. Dios hará hoy grandes señales y prodigios a través de todo creyente, como lo hizo con los primeros hermanos. En Hechos capítulo 2, versículos 14, versículo 40 y versículo 41, vemos al apóstol Pedro puesto en pie el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado en el aposento alto, el Pentecostés. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Y comenzó a predicar. ¿Cuál fue el resultado de la predicación del apóstol? Hechos 2, 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Antes de la resurrección, Pedro se había apartado del camino. Pero cuando el Señor resucitó, lo llamó. Y luego le dijo: recibirá el poder cuando haya venido el Espíritu Santo y seréis mi testigo. Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, se pone en pie y le predica a la multitud. Testifica de Cristo. Resultado: 3,000 personas se convirtieron aquel día. En Hechos capítulo 2, versículo 43, dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. En Hechos capítulo 3, versículos 6 al 7, Pedro y Juan sanan a un hombre paralítico de nacimiento, un cojo de nacimiento.
Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Pedro, usado por Dios con muchas señales y prodigios. ¿Y qué de Felipe? ¿Se acuerdan del discípulo? Pues Felipe creyó la palabra de Dios. En el momento que tuvieron que salir los discípulos de Jerusalén por causa de la persecución, Felipe salió de Jerusalén para guardar su vida, pero llegó a una ciudad llamada Samaria. ¿Y qué hizo Felipe en Samaria? Capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 4 en adelante al versículo 8. Pero todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. El discípulo Felipe, tomando una ciudad, haciendo maravillas y señales, Dios a través de su vida. ¿Y qué de Pablo? El perseguidor, el blasfemo. ¿Qué de él? El cómplice en la muerte de Esteban. ¿Qué de él? Bueno, Dios hizo tantos milagros y señales a través del apóstol Pablo. Capítulo 14 del libro de los Hechos, versículo 8 al 11. El apóstol está predicando en una ciudad llamada Listra, y dice la Biblia que cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Milagros Dios hizo a través de Pablo. En el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 7 al 12, la Biblia dice que en una ocasión el Señor Jesús, a través de Pablo, estaba hablándole a la iglesia. Pablo estaba disertando la palabra de Dios. El Señor Jesús estaba ahí manifestándose de una manera extraordinaria, y Pablo predicó largamente. Y había un muchacho sentado por allá en el balcón, y vencido por el sueño, cayó y murió. El muchacho se murió. Entonces Pablo dijo: no tengan miedo, no teman. Y siguió predicando. Cuando terminó de compartir la palabra del Señor, fue donde estaba el cuerpo muerto del muchacho y lo levantó. Resucitó el muerto. ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro! En el capítulo 16 del libro de los Hechos, el verso 18, vemos al apóstol actuando en la autoridad del nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, y ministrando liberación a una muchacha endemoniada. Tenía un espíritu de adivinación. Pablo echó fuera al demonio en el nombre de Jesús. Dios no hace acepción de personas. Dios es el obrador de milagros. ¿Por qué Dios lo hizo con Pedro, lo hizo con Felipe, lo hizo con Pablo? ¿Por qué Dios lo hizo con Pablo? Bueno, el apóstol, allí en el capítulo 1, versículo 12 de Primera de Timoteo, dice: doy gracias al que me fortaleció,
a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La palabra fiel aquí, la palabra fiel es pistos. La palabra griega fiel quiere decir pistos. Esto es creer. Esto es ser digno de confianza. Quiero decirle que Dios cree en usted, Dios cree en mí, así como creyó en Pedro, así como creyó en Pablo, así como creyó en Felipe y en los primeros cristianos, y ha creído en todos los cristianos a través de esta época. El Señor cree en usted y cree en mí. Creer es pistos. Creer es tener por fiel. Dios cree que ustedes y yo podemos hacer sus obras. Dios cree que ustedes y yo podemos llevar su gloria a todo el mundo. Pablo dijo: Dios me tuvo por fiel. Dios creyó en mí y me ha encomendado este honroso ministerio, como es el de llevar la palabra y llevar la gloria de Dios a todo el mundo. Es por gracia, es por la misericordia. Así como el Señor Jesús hizo las obras del Padre aquí en la tierra, Él nos encargó también hacer sus obras. Usted y yo aplicamos para ello. No hay nada difícil para Dios. Dios nos hizo ser sus hijos, la nueva creación. Fuimos redimidos del poder de Satanás. El diablo ya no tiene dominio sobre nosotros porque somos la nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo el pasado quedó atrás. Ya su pasado nos registra en la presencia de Dios. Olvide el ayer. Hombres con pasados difíciles, tal vez en situaciones peores que las nuestras, cuando vinieron al Señor y creyeron en la gracia, en la misericordia, creyeron en el llamado de Dios, Dios comenzó a usarlos porque los tuvo por fiel. Lo mismo pasa con usted y conmigo. Dios nos ha tenido por fieles. Somos la nueva creación. Podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Podemos hacer señales. Los primeros discípulos hicieron maravillas, prodigios, señales. Lo mismo Dios quiere hacer con nosotros porque Dios no ha cambiado. ¿Qué podemos hacer en el nombre de Jesús? Marcos 16, 17 al 20 dice el Señor: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Podemos hacer las señales que el Señor Jesús dijo que podíamos hacer. En Mateo 10:8 el Señor nos dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Cuando creemos con nuestro espíritu que en realidad somos lo que Dios dice que somos, lo manifestaremos delante de todo el mundo con nuestros hechos y con las palabras. ¿Puede creerlo? ¿Lo cree con su espíritu? No lo sentimos, pero lo creemos. Esto es lo que glorificará a Dios y a su obra. El Señor dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Él quiso decir que todas las cosas son posibles para el creyente. Todo lo que los creyentes necesitamos hacer es llegar a saber lo que somos en Cristo y levantarnos y tomar nuestro lugar. Si damos el primer paso, Dios está presente y Él confirma la palabra. Declárelo creyendo.
Dígalo creyendo, y el Señor confirmará la palabra con señales y prodigios. ¿Qué autoridad tenemos ahora en el nombre de Jesús? Jesús dice, todo es posible. Todo lo que pidan, todo lo que declaren, es una realidad. Padre, te doy gracias en esta hora. Tu palabra es la verdad. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias porque nuestro pasado ya no existe delante de ti. Gracias por creer en nosotros. Nos has tenido por fieles y nos has puesto en el ministerio. Nos ha confiado la palabra del Evangelio, la palabra de verdad. Danos el denuedo, Señor. Espíritu Santo, revístanos con tu poder. Danos la valentía para llevar la palabra a los rincones de la tierra. Confirma la palabra con señales y prodigios. Yo declaro que esa venda espiritual que está cegando el entendimiento de mis hermanos, ahora esa venda es quitada en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, Espíritu de revelación, abra nuestro entendimiento para comprender esta palabra. Gracias, Señor. Bendigo las familias, bendigo a los oyentes, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén. Así llegamos al final de esta reunión virtual. Los invito a las reuniones presenciales en la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI, la sede principal, calle 17A, número 3361, en la ciudad de Bogotá. Reuniones los sábados 6 de la mañana, 4 de la tarde, domingos 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Lleve a los enfermos, calle 17A, número 3361. También en la sede norte, en la calle 135, número 17A39, los martes tenemos ayuno, oración, estudio bíblico, intercesión, 9 y 30 de la mañana. Y los sábados, junto con los domingos, sábados y domingos, las reuniones serán o son a las 10 y 30 de la mañana. Calle 135, número 17A39, los esperamos. Un abrazo para todos, feliz semana. Usted puede hacer sus donaciones a nombre de la Iglesia Cristiana PAI. NIT 900-002-292-8 por medio de transferencia en línea. Da Vivienda, cuenta corriente 047-396-999-3954. Bancolombia, cuenta de ahorros 23-739-166-454. Recuerde enviar el comprobante a la línea WhatsApp 304-664-5248.